Buenos días, vamos a dar inicio a la unidad 3. Bueno, ya se ha terminado de subir todo el material de la unidad 2 y también se ha creado el espacio para la tarea que deberíamos haber presentado hoy día antes de la clase, que es la costumbre, pero está abierto para hasta el mediodía para que puedan subir, porque no les había comunicado, entonces por eso lo he dejado abierta hasta después de la clase. Entonces, hay que subir esta tarea y si los que ya han subido, pues ya la tenemos ahí en plataforma. Con eso ya damos pie a uno de los temas que es necesario no solo entender, sino manejar muy bien, porque a partir de lo que nosotros podamos interpretar el nombre de una molécula o escribir, ¿no es cierto?, la interpretación a través de escribir la fórmula a partir de un nombre y al mismo tiempo a partir de una fórmula escribir el nombre, pues son las cosas que nos van a hacer avanzar en orgánica. El dominio hace de que yo pueda contestar sin dificultad las preguntas porque son parte de la estructura de todo lo que es la evaluación, y nos vamos a encontrar que las evaluaciones mayormente van a tener nombres que se van a tener que traducir en fórmulas para poder resolverlos. Y algunas veces habrán escritas las fórmulas para colocar el nombre. O llegamos a una fórmula y tenemos que colocarle el nombre. Entonces, no solo se trata este tema de cómo nosotros vamos a lograr hacer bien este trabajo, sino también nos vamos a ir interiorizando un poco de su comportamiento, muy especial para cada uno de los grupos funcionales. Entonces, nuestra unidad 3 va a tratar de la constitución de las moléculas orgánicas y su nomenclatura. Esa es nuestra unidad. Todo lo que ya hemos aprendido lo vamos a ver plasmado en lo que es este tema, porque a partir del reconocimiento de lo que son los tipos de enlace y cómo es cada uno de los carbonos, si es un carbono sp3, sp2, sp1, nosotros vamos a poder saber ya en qué grupo funcional estamos, y además el hecho de que cuando hagamos síntesis ya en los temas posteriores, vamos a poder entender perfectamente el cambio de configuración que se puede dar en la hibridación del carbono cuando nosotros estamos construyendo moléculas. Entonces, para nosotros es muy importante todo lo que ya hemos hecho, porque sobre eso vamos a basar el trabajo de la unidad. Entonces, al igual que la nomenclatura inorgánica, la nomenclatura orgánica tiene sus propias reglas y también va a tener dos tipos de nombres: el nombre IUPAC, que es la nomenclatura sistemática, y el nombre tradicional. Entonces son dos tipos de nombres que nosotros vamos a ir manejando y que tenemos que ir asociando, porque en la industria nosotros nos vamos a encontrar en la mayor parte de las veces con los nombres tradicionales, como manejo de insumos. Pero al mismo tiempo, en el momento que podamos leer una etiqueta, vamos a encontrar su formulación y su nomenclatura sistemática, ¿no? Entonces, normalmente un compuesto orgánico va a tener sus fichas de identificación, donde nosotros podemos fácilmente ver el nombre IUPAC plasmado, porque esta es la nomenclatura que se maneja a nivel internacional.
Entonces, vamos a ir haciendo hincapié en las diferencias entre uno y otro nombre y bueno, algunas pues son muy cercanas y otras son un poco más alejados en cuanto a reconocimiento de grupo funcional. Eso es lo que en la nomenclatura sistemática, que es la UPAC, nos va a ir introduciendo con mayor facilidad al, a la familia de los compuestos orgánicos. Mientras que el tradicional, pues no nos va a dar muchas pautas, a veces, de a qué grupo funcional corresponde. Entonces, como hemos ido ya hablando, nosotros tenemos un mundo orgánico bastante extenso, donde tenemos moléculas orgánicas naturales y vamos a tener una infinidad de moléculas orgánicas sintéticas. Quiere decir que han sido creadas por síntesis y procedimientos. Entonces, esto ha hecho de que nosotros vayamos creando estos dos tipos de sistemas para nombrar. Eh, lo mejor que nos puede ocurrir es que el nombre tenga una relación directa con su estructura, ¿no es cierto? Mientras más relación tenga el nombre con la estructura, para nosotros va a ser mucho más fácil como estudiantes de la orgánica o estudiosos de la orgánica, pues relacionar directamente con sus propiedades, más que todo químicas y algunas propiedades físicas. Un momentito, por favor. Voy a ir a abrir mi puerta. Bueno, vamos a proseguir entonces. Estábamos viendo la, el, el interés que tenemos de asociar los nombres con las familias y las estructuras, y esto nos va a llevar a una conexión con las propiedades. Y nuestro texto dice: esta relación tan sencilla, estructura-nombre, para un compuesto orgánico no ha sido fácil de establecer en razón de la manera espontánea como se ha venido haciendo el reconocimiento de las sustancias orgánicas. Solo cuando el número de compuestos orgánicos llega a valores considerables se hace necesario establecer un sistema adecuado para la diferenciación de compuestos orgánicos por su nombre. Entonces, ahí nos da un poco la razón de lo complejo que ha sido ir asociando a las moléculas orgánicas los nombres con las estructuras. Nosotros ya conocemos que la nomenclatura es un conjunto de reglas y normas preestablecidas para asignar de manera unívoca un nombre a cada compuesto orgánico. Se establece por acuerdo entre los miembros de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC, la nomenclatura UPAC, aunque cabe destacar que en diferentes campos de la ciencia química coexisten con la nomenclatura tradicional, arraigada y originada por el lenguaje químico convencional. Y aquí tenemos algunos ejemplos en este recuadro de lo que es una molécula, una formulación de una molécula orgánica con su nombre UPAC y lo que sería su nombre tradicional. Si hacemos un reconocimiento de cómo están las estructuras de las moléculas orgánicas, lo que nosotros podemos ver claramente
es que aquí hay un doble enlace donde los carbonos son sp2, aquí hay un triple enlace donde los carbonos que se unen son sp, y eso hace de que estas dos formas de presentación ya nos lleven a un grupo funcional en específico. Y ya habíamos hablado que los dobles enlaces se trata de los alquenos, entonces su familia va a ser los alquenos, mientras que los triple enlaces se va a tratar de los alquinos. Entonces, ¿cómo diferenciamos el nombre IUPAC? La existencia o la pertenencia a cada familia es por la terminación que tiene el nombre, eno, y la otra sería ino. Entonces nosotros cuando hablamos de la familia alqueno, a ver, escuchen, alqueno, ya termina en eno. Y cuando decimos la familia alquino, ya termina en ino. Entonces, para nosotros, eno es doble enlace, ino es triple enlace. Pero no solo termina ahí, sino además ya tenemos en nuestra cabeza la estructura espacial de lo que es un doble enlace, qué tipo de enlaces híbridos va a tener, cuántos híbridos va a tener y cuántos enlaces pi va a contener. Entonces, fíjense que ya hemos hecho una estructura mucho más amplia de lo que es simplemente un nombre. Entonces, ya entendemos que en un sp2 que va a formar un alqueno con doble enlace, vamos a tener 3 enlaces híbridos, sigma, y un enlace pi. Mientras que el ino se diferencia porque va a tener 2 enlaces sigma híbridos y va a tener 2 enlaces pi, uno en X y otro en Z, si quisiéramos darle inclusive un poco más de entorno. Ambos grupos funcionales van a estar espacialmente diferenciados por por ese único o más de un enlace doble o triple que podría aparecer en la molécula. Entonces, para nosotros ya ese mundo ha crecido porque ya hemos entendido la filosofía que tiene cada uno de estos grupos funcionales en cuanto a la existencia de esta particularidad que tiene de que haya doble y triple enlace. Entonces, ya ahora nos faltaría asociar cuántos carbonos tiene la cadena. Entonces, si nosotros vemos el nombre eno, nosotros aquí tendríamos, así para ir aprendiendo ya algo en simple, aquí tendríamos en la primera parte, y aquí tendríamos una segunda parte. Esta es la terminación y esta es la cantidad de carbonos. Et es 2 carbonos y pertenece a la familia de los alquenos. Aquí dice et, 2 carbonos y pertenece a la familia de los alquinos. Entonces la nomenclatura IUPAC y sistemática siempre nos va a guiar en lo que es la construcción de la cadena principal y a qué familia pertenece por la terminación. Y cada uno de estos va a tener según la nomenclatura, ¿no es cierto?, las normas y las reglas establecidas y que nos van a permitir fácilmente dar un nombre a una cadena. Y pues el nombre tradicional decíamos, ¿no es cierto?, que podía ser posible que tenga una conexión con la estructura, y aquí tenemos el eno, miren, el eno que asocia de alqueno y il, y vamos a reconocer este il como aparece. Esto aparece por la consecuencia de nombrar como un radical, y aquí nos está diciendo etileno, que es el nombre tradicional del eteno. En cambio, en el alquino, su nombre tradicional
no nos dice una asociación con el grupo funcional porque termina en eno y es un alquino. Se llama acetileno. Y este acetileno viene, esta primera parte viene de una nomenclatura derivada asociada mucho al ácido acético por los dos carbonos. Entonces, por eso aparece este nombre tradicional de esa manera. Pero bueno, ya es una historia que nosotros no nos vamos a aprender, simplemente vamos a saber que cuando se trata de un alquino de dos carbonos, se va a llamar acetileno, como algo muy particular. En el siguiente tenemos cloro asociado a un metano, CH4, pero donde 3 cloros desplazan 3 hidrógenos y se forma esta molécula. Entonces, ¿cómo nombramos? Como si fuera un metano y diciendo cuántos cloros tiene. 3 cloro metano. Entonces está asociando a una estructura de un alcano, de un carbono, 3 cloros. Entonces la nomenclatura sistemática, como vuelvo a decir, nos va dando las estructuras a las cuales están asociadas y nos hace un reconocimiento. Esto ya es otro grupo funcional, es un halogenuro de alquilo, y su nombre tradicional es el famoso cloroformo, que lo conocemos, lo tenemos a disponibilidad como un compuesto orgánico que no es muy accesible porque este es un anestésico controlado también. Y bueno, tiene mucha importancia, son moléculas conocidas en el ámbito del manejo del mundo orgánico. Y después tenemos aquí otra molécula que no vemos, ¿no es cierto? No vemos algo muy claro, pero porque es un ácido un poco complejo de nombrar, de 2 carbonos con doble grupo funcional, y aquí está el di. Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo de cómo vamos a hacer el reconocimiento, y es una molécula más compleja, y su nombre tradicional es algo que sí estamos relacionados, que es el ácido oxálico, que es muy común encontrarlo en algunas formulaciones o especificaciones técnicas como ácido oxálico, es nombre tradicional, y este es un nombre químico que lo vamos a ir aprendiendo a decir y cómo armamos esta molécula a partir del nombre. Después tenemos otra un poco especial, que es aquí está un poco, que es no le vamos a poner, vamos a borrar esta rayita, es el metilbenceno. Aquí está un poco medio corrido. Este tiene un CH3 y este es un benceno que no está bien formulado porque aquí le está faltando un redondito. A ver si ya pues, aquí tiene, para que esté bien esto, eso debería tener una circunferencia al medio para que se vence. Entonces, este es un metilbenceno, es una circunferencia que no está muy bien hecha. Bueno, este es un benceno que tiene girando alrededor los electrones por encima y por debajo, son 2 nubes porque hay enlaces pi, y entonces todos sus carbonos son sp2. Por eso tiene 2 nubes de electrones en enlace pi. Y aquí este es un CH3, entonces este es el metilbenceno. Y su nombre tradicional es tolueno. Fíjense que ya los 2 últimos nombres no son tan simples de identificar porque ya son un poco más específicos. Entonces nos falta mucho por aprender y recién estamos iniciando nuestra labor. Bueno, ahora vamos a
marcar asistencia, por favor. Los que ya lo han hecho, está bien. Algunos me faltan. Hay 34 de 38. Marquen asistencia. Bien. A ver cómo estamos en asistencia. Ya, vamos a guardar la asistencia. Bueno, entonces ahora ya entramos en la temática porque tenemos que asociar pues lo primero que es la fórmula química. Como nosotros ya hemos aprendido en la nomenclatura inorgánica, una fórmula química es la representación escrita de los componentes, la relación entre componentes y el número real de ellos en la molécula. Siempre que hablamos de molécula, nos trae a la memoria que es una partícula neutra. Cuando nosotros ya constituimos una molécula, va a ser una partícula neutra. Pero dentro de lo que es la orgánica, también vamos a encontrar otro tipo de partículas, como son los radicales. Y ya vamos entendiendo que va a haber una diferencia entre la palabra, en orgánica, entre la palabra radical y lo que es un ion, porque eso ya lo traemos como una estructura aprendida de inorgánica. Lo único que aquí va a cambiar es el término de lo que es un radical. Eso es diferente. Entonces vamos a ir ya marcando esos pequeños detalles y esas pequeñas diferencias entre lo que es una nomenclatura inorgánica de una orgánica. Entonces, para nosotros, esas son nuestros tres tipos de partículas. Las moléculas, que son neutras, los radicales, que son unas representaciones que provienen de una estructura de enlace homolítico, y los iones, ¿no? Los iones que van a estar con carga positiva o negativa, después de una ruptura heterolítica. Ahí está la gran diferencia entre los unos y los otros. Entonces, en orgánica se tienen los dos tipos de ruptura, la homolítica y la heterolítica, y eso va a dar origen a esas otras formas de representación que vamos a ir encontrando. Entonces, cuando hablamos de molécula, estamos hablando de estructuras donde hay asociación de átomos que básicamente van a tener que tener al carbono como el elemento central, asociado al hidrógeno y a los otros elementos que podría asociarse de acuerdo a sus características propias, ¿no? Y a los grupos funcionales. También vamos a tener, dentro de lo que es la orgánica, la fórmula empírica, como la que establece los elementos que forman un compuesto y la relación entre ellos. Por ejemplo, si se sabe que un compuesto está formado por carbono e hidrógeno en relación 1 a 1, la molécula podrá estar conformada por un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno. Entonces, nuestra fórmula empírica va a ser en relación carbono 1, y ahí está el carbono 2. Está mal escrito ahí. Vamos a borrar. Verde nuevo. Mi punterito aquí. Nuestra fórmula empírica sería carbono 1, hidrógeno
1. Esa sería nuestra fórmula empírica. Entonces, esta es la base, ¿no es cierto? La fórmula empírica siempre es una relación entre los elementos origen, a partir del cual se van a dar otras fórmulas que van a ser las fórmulas moleculares. Entonces, si yo tengo 2 átomos de carbono, quiere decir, porque he multiplicado por 2 la fórmula empírica, y multiplico por 2 a esta fórmula, voy a tener la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica, carbono 2, hidrógeno 2. Si multiplico por 6, voy a tener mi fórmula molecular C6H6. Y bueno, las fórmulas moleculares van a tener vida en función de que estas fórmulas moleculares ya representen a una familia de hidrocarburos en este caso, porque son solo carbono y hidrógeno, y pues cuando tenemos el carbono 6 y el hidrógeno 6, si multiplicamos por 6 esta fórmula empírica, pues esto es el benceno, que es un alqueno cíclico. Entonces, de acuerdo a este tipo de representación, también vamos a tener trabajo con las fórmulas empíricas que son importantes en las determinaciones cualitativas y cuantitativas de los compuestos orgánicos que se van haciendo a nivel de laboratorio. Entonces vamos a tener 3 formas diferentes de representar la fórmula molecular, a saber, la fórmula condensada, la semidesarrollada y la desarrollada o estructural. Es importante aprender estos nombres. Condensada, semidesarrollada, porque es muy común que nosotros las vayamos nombrando, y desarrollada o estructural. ¿Por qué nos referimos a ello? Escriba la fórmula desarrollada, escriba la fórmula condensada, escriba la fórmula semidesarrollada, y uno tiene que entender en ese entorno qué es lo que va a representar, lo que le están pidiendo. Entonces, la fórmula condensada expresa el número y tipo de átomos en la molécula, pero no relaciona el tipo de enlaces presentes en la misma. Por ejemplo, C2H2. Esta es mi fórmula condensada y yo no puedo ver aquí más que una relación de carbono-hidrógeno, que sería un hidrocarburo, con 2 carbonos por 2 hidrógenos. Quiere decir que esto va a tener una representación seguramente y un nombre y una familia, pero aquí no lo podemos ver. Por eso las condensadas, cuando estamos haciendo laboratorio, por ejemplo, trabajamos con benceno y alguien se me pide la orden, escriba la fórmula del reactivo que utilizó y era benceno, no lo estoy utilizando para una síntesis o es parte de la obtención de una síntesis. Entonces yo necesito ver la información que corresponde a esa molécula y no aprenderse de memoria así, C6H6, o sea, eso no me dice mucho. A mí me interesa la otra parte que está ya expresando una relación. Entonces, para esta fórmula C2H2, que es la fórmula condensada, va a haber una fórmula semidesarrollada o semicondensada y se representa solo, donde se representan solo los enlaces carbono-carbono. Y aquí está la fórmula. Y esta hemos visto en nuestro cuadro que tenía de nombre común acetileno y es un alquino. Entonces, aquí lo que nos importa es que la forma semidesarrollada ya tiene
una información muy importante. Nos está diciendo que es un alquino. Eso cambia la historia de ver la fórmula condensada. Porque cuando a mí me dicen que es un alquino, yo sé que tiene dos dobles en de conocimiento que ya aquí no hay mucha diferencia con esta, pero tiene que mostrar todos los enlaces, tiene que mostrar el enlace carbono-hidrógeno, mientras que aquí el hidrógeno va después del carbono. Entonces, esa es la diferencia entre una semidesarrollada y una desarrollada o estructural, que cuando a mí me piden la desarrollada, yo tengo que mostrar todos los enlaces presentes. Entonces, tengo que hacer una estructura mucho más amplia, y en la semidesarrollada, en cambio, yo coloco al elemento principal primero y después los hidrógenos acompañando a la molécula. Y si hubiera un oxígeno, también tendría que acompañarlo al carbono, ¿no? Y va en orden apareciendo los átomos enlazados al carbono. Entonces, esta relación de orden la vamos a encontrar siempre en una semidesarrollada, ¿no? Y ahí tendríamos que ver cómo están unidos los elementos al carbono, sin enlace simple o enlace doble. Entonces, eso va a darle pues, una característica importante. Por eso hay que entender bien lo que es condensado, semidesarrollado y desarrollado. Normalmente esto es lo que nosotros manejamos, ¿no? La condensada, y manejamos semidesarrollada y el desarrollado. Pero si le digo semicondensada, estoy refiriéndome a esta, y si digo estructural, a la desarrollada. En la mayoría de los casos es suficiente con hacer uso de la fórmula semicondensada, entonces, o semidesarrollada. Normalmente escribimos con esta forma, normalmente, y es por la facilidad de escribir que tiene. La desarrollada, si uno quiere trabajarla, pues va a tener que hacer con un editor, o si no, así haciéndolo un poco a pulso para poder poner los enlaces, porque no son fáciles de estructurar con Word la fórmula, ¿no? Porque no lo va a poder poner en el espacio. ¿Qué habla? Bueno, eso era ya en cuanto a qué es una fórmula. ¿Qué es una cadena carbonada, entonces? La cadena carbonada muestra la secuencia de los átomos en la molécula. La cadena puede ser abierta o cerrada. La cadena abierta, denominada con mayor frecuencia acíclica, A es sin, ¿no? A ver un poco para ir asociando las estructuras de los nombres. Siempre que aparece un A delante de un nombre es sin. Aquí dice acíclica, sin ciclo quiere decir que va a estar, en otras palabras, abierta. Estas cadenas, no es muy común usar una palabra como acíclico. Siempre usamos el cíclico, ¿no? Una cadena cíclica. Esa sí vamos a entender perfecto, pero si me aparece acíclico, quiere decir cadena abierta. Esta puede ser lineal si no posee ningún tipo de sustituyentes de los hidrógenos, del carbono, y por tanto, si se representa en forma de bifurcación, es solo para ahorrar espacio escrito, pero siempre se podrá escribir en línea recta. Por ejemplo, el hexano. Vamos a terminar. Si vemos el hexano. Entonces, esta es una cadena lineal donde hay secuencia de carbonos. Y si veo esta forma de representar, esta es una semidesarrollada, porque el carbono está unido a 3 hidrógenos y no los tenemos, pues, los enlaces descritos. Por lo tanto, esta es una semidesarrollada, que es bien común tenerla. Entonces, aquí no vemos los enlaces carbono-carbono porque están interponiéndose
los otros enlaces que acompañan al carbono. 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, 2, 2. ¿No? Entonces, esta es la forma de representar. Si uno o más hidrógenos de un carbono son reemplazados por carbonos, la cadena es ramificada. Entonces, si yo quiero hacer una cadena ramificada, voy a tener que introducir sustituyentes. Por ejemplo, podría ser un sustituyente que sea un metil. Si este metil de aquí, y vamos a entender por qué le dice metil. Miren, aquí yo tengo un metil. Este metil se llama metil porque tiene capacidad para unirse como metil a unirse a la cadena. Pero ¿dónde le corresponde esta unión? Va a ser a este carbono, porque si vemos la saturación, 2, 3, 4, aquí hay un solo hidrógeno, 1, 2, 3, aquí le va a corresponder la unión. Entonces, este metil va a ir aquí. Aquí está desplazado un poco el cursor. A esto me refería cuando decía, cuando yo quiero desarrollar la molécula, se pone difícil la construcción por el tema del espacio, ¿no? Entonces no es fácil construir una molécula orgánica con Word. Pues a ver, vamos a anular la pluma y vamos a recorrer este espacio, por eso está así. En realidad el cursor debería venir ahí, ¿no? Y este de aquí debería estar aquí. O este aquí. Entonces, hay formas. Para armar las moléculas es bien complicado poderlas colocar. Disculpe una pregunta. Sí. La parte de arriba, ¿no sería pentano o estoy equivocado? Dice hexano. A ver, no, ahorita vamos a mirar. Hexano, dicho. A ver, contemos. No, ahí dice. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, el hexano. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Aquí. A ver, lo pongamos. Sí, así es. Está bien. Pentano. No he hecho recuento todavía, estamos recién viendo la estructura y vamos a ver que si corresponden, ¿no es cierto? Por eso aquí estoy acomodando estas estructuras que no están bien. Esta es una forma, es una fórmula ramificada y vamos a ver si está correcta. Aquí tendríamos que tener nuestro grupo funcional. A ver, nuestro sustituyente, no nuestro grupo funcional. CH, aquí va a ir un CH3. ¿Sí? Ahí va a ir un CH3. Que es un sustituyente de un hidrógeno en un carbón. Entonces, ahora nos toca ver si es que está correcta la estructura, ¿no? Ya hemos hecho la primera corrección. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 5 carbonos se escribe pent. Pent, así es. Todo esto es 5 carbonos. Hasta la T. Y alcano se termina con ano y queda pentano. Esa es su terminación. Entonces, este es un alcano. Veamos la saturación. Hemos dicho que los carbonos siempre tienen 4 enlaces. 3, 4. 1, 2 y 2, 4. 1, 2, 2, 4. Los intermedios, si no hay un sustituyente, son 2 hidrógenos. Verifico y aquí el terminal es 3, 4. Entonces ya está bien esta estructura. Si yo introduzco un sustituyente como el metil, como este sustituyente a la cadena para que deje de ser lineal y se vuelva ramificada, y este hidrógeno, ¿no es cierto? Este
metil va a entrar a este carbono, porque este está deficiente, fíjense, ha perdido un hidrógeno, 1, 2, 3, 4. Ahí tendría que estar entrando este metil. Y forma una nueva molécula que tiene una sustitución de un metil en este carbono. Hasta ahí vamos bien porque ya tienen 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3 y este 4 es el otro sustituyente y vemos este otro. Esta es una cadena de 3 carbonos, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ahí estamos en forma correcta, está de forma correcta escrita la molécula y lo que no tenemos todavía son los nombres. Ahora, ¿por qué sé que todos son alcanos? ¿Quién me puede decir? Porque tiene enlaces simples. Todos son enlaces simples, todos son carbonos sp3. No hay un solo carbono que no sea sp3, entonces eso es una característica propia de los alcanos. No tiene más que carbonos hidrógenos. Esto va a corresponder a la familia de los hidrocarburos. Eso lo vamos a ver cuando veamos alcanos, las características que tienen y cuáles son sus propiedades físicas y químicas. Entonces, bueno, esto lo tengo que arreglar bien para ya subir el tema. Siempre se desconfigura en Word, pero lo tengo en Word porque puedo hacer modificaciones. Por más que uno lea, muchas veces se le escapan algunas pequeñas cosas. En orgánica es muy común, pero hay que corregir. Entonces, gracias. Cuando vean algo que no les parece, díganmelo y lo verificamos. La idea aquí era... Inge, aquí a este lado no le falta una H, un hidrógeno. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde? Aquí en el... Sí. 1, 2. Ahí donde está. Aquí, bien, ahí le falta. ¿Por qué? Porque aquí 1, 2, 3 y le falta el cuarto, ¿no ve? Ahora, ya, aquí, como estas son todas, no tenemos que combinar las formas de expresión, ¿no ve? O sea, no puedo mezclar una desarrollada con una semidesarrollada. Entonces, si yo estoy escribiendo semidesarrolladas, el hidrógeno tiene que ir al lado del carbono. Entonces, vamos a eliminar este punterito y vamos a poner un hidrógeno ahí que está faltando. Ahora sí. Entonces, eso es normal que nos suceda cuando nosotros estamos aprendiendo orgánica, que no nos fijemos bien la saturación y que si le falta un hidrógeno ya está mal escrita. ¿Por qué? Porque le está faltando un enlace sin sustituyente y el carbono tiene que, para estar estable, tiene que tener todos sus sustituyentes correctamente puestos. Y el hidrógeno, que es el que satura, pues siempre tiene que estar acabando de construir la molécula. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo. Ahora veamos, 1, 2, 3, 4. Ahora, qué importante que es estas estructuras, tienen mucha importancia porque aquí nosotros vemos 3 tipos de carbono. Carbonos primarios, porque están al final de la cadena. Carbonos secundarios, porque están unidos a 2 carbonos. Carbonos secundarios que son intermedios. Y aquí tenemos un solo carbono terciario. Terciario porque está unido a 3 carbonos. No lo veo unido porque hay hidrógenos, pero si lo haríamos en una forma desarrollada, pues ahí veríamos la unión carbono-carbono y van a ser 3 carbonos unidos y este que está al medio con un solo hidrógeno, este va a ser un carbono terciario. Hay también los carbonos cuaternarios, pero casi no los nombramos. El terciario, el secundario y el primario son nuestros carbonos importantes porque hay diferencia de reactividad entre un carbono primario, un carbono secundario y un carbono terciario. Entonces, para nosotros ya visualizarlo desde la nomenclatura, la posición de los carbonos nos va a ayudar en el trabajo de síntesis a diferenciar su reactividad. Y eso vamos a estudiar porque somos ingenieros químicos y los ingenieros químicos trabajamos con síntesis. Y eso significa, pues, analizar no solo la estructura, la formación de la molécula, sino también su velocidad de reacción, su capacidad de reaccionar ante un reactivo u otro. Entonces, para nosotros es todo un mundo que se construye alrededor.
Entonces, por eso ya desde el inicio vamos a ir aprendiendo esos pequeños detalles que nos hacen falta para avanzar. Ya, entonces, aquí hablo todo el tiempo del hexano, pero es pentano. ¿Cuál así la razón? Ya me he equivocado arriba y me he equivocado de nuevo por aquí abajo. Entonces, aquí habla de los hidrógenos del carbono central marcados con negrillas. El marcado con negrillas tendría que ser este. Fue reemplazado por un carbono, el que a su vez está sustituido a otros carbonos, ¿no? Entonces, está hablando de este que está reemplazado por otro carbono, ¿no? Entonces, cuando uno lee el texto, tiene que ir viendo dónde está la secuencia. Entonces, eso siempre yo reviso, por eso es que me tardo un poquito en subir, porque siempre estoy revisando que lo que está escrito y descrito diga lo que yo quiero que ustedes vean, porque a veces se van algunos pequeñísimos detalles que hay que irlos corrigiendo. Fíjense que aquí hay varios que están mal escritos. Y después voy a confundir. Entonces ya acabo de corregir esto. Bien, entonces ya tenemos aquí una idea de lo que es una cadena lineal, una cadena ramificada y ahora está la cadena cíclica. Entonces esto es lo que dice acíclico porque no hay un ciclo y cuando nosotros cerramos esta cadena en los alcanos vamos a tener una cadena cerrada o cíclica. En este caso, nuestra cadena cíclica sí es de 6 carbonos y va a tener esta forma. Mientras que esta no va a tener la misma forma, la de 5. Vamos a tener un carbono unido a otro carbono. Y, hoy día estoy, a ver, vamos a ver. Así va a ser la forma. Un carbono en línea con otro carbono, 2, 3, 4 y 5. Así se va a hacer este ciclo de esta molécula. Mientras las de 6 carbonos, por eso hablaba del hexano. Ahora ya entiendo por qué aquí se ha equivocado. Entonces, esta sería la del hexano, ¿no? Porque va a ser de 6, pero viene de un hexano. ¿Qué ha pasado en este ciclo? Simplemente un hidrógeno de un carbono primario se une al otro carbono del otro extremo y forma enlace. ¿Cuántos hidrógenos van a quedar distribuidos? Se va a perder un hidrógeno de aquí y otro de aquí, del lado de los carbonos primarios de las terminaciones, y en total van a quedar 2 hidrógenos en el ciclo. En este caso tenemos 6 carbonos con 2 hidrógenos por cada uno. Vamos a tener el doble de hidrógenos que carbonos, se van a ser C6H6. Esa va a ser su fórmula, su forma condensada, su fórmula general, o su fórmula molecular también, ¿no? Y esto vamos a poderlo representar sin los hidrógenos, como está aquí, en forma de un rombo de 6 lados. Entonces, en cada uno de estos puntos, ahí hay un carbono, aquí está el otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro y otro, donde no se ven los hidrógenos. Estos hidrógenos son sp3, perdón, estos carbonos son sp3, por lo tanto son tetraedros. Por eso no vemos los hidrógenos. ¿Cómo sería un tetraedro? Simplemente fíjense que así tendría que salir el hidrógeno. Hacia atrás
y hacia arriba. Entonces, la nube de electrones sería esta, ¿no? Porque tengo 1, 2 híbridos, sp3, 3, 4. Y así iríamos teniendo que hacer, ¿no es cierto?, los 4 enlaces. Aquí hay 1, 2, y de atrás, y el otro así. Y así se formaría si es que yo le pondría hidrógenos. Por eso los hidrógenos se eliminan y solo se ve el ciclo de esta manera representado. Y de aquí viene este otro que no está en forma correcta representada, porque tiene que ser primero, los lados tienen que ser iguales y rectas, ¿no? Entonces yo tengo que construir, ¿no?, cada vez peor. Hoy día estamos rechuecos. Bueno, ahí está, ahí aparece mejor la recta. Entonces vamos haciendo, pero bueno, yo borro y vuelvo a escribir, pero lo que estoy mostrando es que esto de alguna manera tiene que estar bien hecho. Y ahí está. Entonces son 5. Este parece cualquier cosa menos una recta. Ya, a ver, vamos a hacer. Ahí está. Entonces tenemos los 5 carbonos, sp3, 1, 2, ahí va 2, 3, 4 y 5. Y cada punta del ciclo es un carbono con 2 hidrógenos. Habrá esto es alcano, ¿no es cierto? Porque están saturados con dos hidrógenos. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Entonces, todos estos hacen un comportamiento cíclico. ¿Va a haber diferencias? Sí, va a haber diferencias entre estos alcanos cíclicos con estos lineales. Y mucho es de reactividad. Entonces, esta es una molécula de ciclohexano, que es un ejemplo común de ver. Y esta se llamaría, a ver, ¿quién se anima a decir este nombre? Si esto es ciclohexano, ciclopentano. ¿Han visto? Es sencillo. Si ya uno entiende la diferencia y cuánto es pen de hex. Esto es 6hex sano, porque es alcano. Esto es pen 5 pentano, porque es un alcano también. Como es cíclico, le digo ciclo. Ya vamos a ver cómo va a irse dando esos nombres y cómo se llaman prefijos, sufijos, lo vamos a ir aprendiendo. Entonces ya hemos visto que hay 3 tipos de carbonos importantes: el carbono primario, el carbono secundario y el carbono terciario. Y también aparecerá los cuaternarios, pero que estos cuaternarios carecen de reactividad y lo vamos a entender. Y los importantes dentro de lo que es la reactividad son los primarios, los secundarios y los terciarios, que hacen diferencia. Entonces, aquí hay un reconocimiento en esta molécula de los tipos de carbono. Carbonos primarios, que son los extremos, y aquí están con 1 marcados, con 2 están los secundarios, los terciarios, que sería este, porque tiene un solo hidrógeno, y los cuaternarios carecen de hidrógeno. Así reconozco un cuaternario que no tiene hidrógeno. Un terciario tiene un solo hidrógeno, un secundario 2, y así vamos relacionando, ¿no? Eso en la cadena de hidrocarburos. ¿Nos interesan mucho los hidrocarburos? Claro que sí, nos interesan porque son la parte que nosotros tendríamos importante dentro de lo que es nuestra región, a partir nosotros del gas natural, porque somos productores de gas, ¿no? Entonces nuestro gas natural principalmente nos interesa el metano, pero junto con el gas metano viene el etano, el propano, el butano,
que son separados del gas metano para exportación. Entonces, eso ya como región lo sabemos, que tenemos plantas separadoras de líquidos que van a separar alcanos de orden superior, que son importantes dentro de lo que son los combustibles. Entonces, nosotros tenemos que saber las reglas elementales para que un nombre conduzca de manera inequívoca a una fórmula química en concreto. Lo importante, las moléculas orgánicas constan de un esqueleto carbonado. Como hemos ido viendo, los esqueletos carbonados para nosotros nos importan porque un esqueleto carbonado nos va a decir si es lineal, es ramificada o es cíclica. Es algo fundamental porque eso va a cambiar un poco la forma de nombrar. Y además, si va a tener un esqueleto carbonado, una o más funciones, generalmente con heteroátomos, átomos distintos al carbono. Cuando hablamos de átomos distintos al carbono, podemos decir hetero que es distinto, ¿no es cierto? Heteroátomos. Ya vamos entendiendo la terminología, que determinan sus propiedades químicas. Cuando hay un heteroátomo, cualquiera, como oxígeno, que es el que sigue en la línea de la importancia, pues si aparece un oxígeno en nuestra molécula condensada, quiere decir que va a dejar de ser un hidrocarburo, porque hidrocarburo es hidrógeno-carbono. Cuando aparece un oxígeno, ya estamos dentro del área de los compuestos orgánicos oxigenados, como son los alcoholes, están las cetonas, los aldehídos, los ácidos. Entonces ya tenemos un mundo orgánico distinto. Si hubieran los halógenos, cloro, bromo, yodo, tendríamos probablemente halogenuros de alquilo, ¿no? Dentro de lo que es el grupo funcional. Si fuera otro heteroátomo, nitrógeno, entonces ya con los nitrógenos ya tendríamos los compuestos orgánicos como las aminas, las amidas, las iminas, ¿no es cierto? Ya va a ir otro mundo orgánico de la mano. Y luego vienen el azufre y el fósforo con menor importancia, y ellos ya son constituyentes de otro tipo de moléculas orgánicas específicas y que están muy asociadas con la parte biológica. Entonces, para nosotros, los elementos más importantes, como heteroátomos, oxígeno en primer lugar, nitrógeno viene después, y asociado a estos dos está el carbono y el hidrógeno, que son los principales, ¿no es cierto? Y de aquí los halógenos, que serían los en tercer lugar y de importancia, y a partir de eso ya el azufre y el fósforo, que son parte de compuestos orgánicos superiores. Para la nomenclatura IUPAC es importante estas tres cosas: el prefijo, la raíz y el sufijo. La raíz es importante, que está al medio, porque nos va a indicar el número de carbonos. El número de carbonos. Aquí vamos a saber cuántos carbonos tiene la cadena carbonado o el esqueleto carbonado. El sufijo que acompaña al nombre, porque esta raíz se une al sufijo, nos va a decir la familia, por la terminación, la familia a cual corresponde. Estamos hablando de la nomenclatura IUPAC. Y entonces vamos a tener, como estábamos viendo, que si yo tengo dos carbonos, dos átomos de carbono, aquí nos dice la tabla, va a ser la raíz et. Y su sufijo va a decir etano, etano. Si son dos carbonos y su sufijo es de un alqueno, va a decir eteno, eteno. Si es
con 2 carbonos y su sufijo es un alquino, vas a decir etino, etino. Entonces yo ya no voy a hacer ese corte, pero mentalmente lo voy a decir. Etino, sufijo ino, familia alquino. Si fuera un alcohol, etanol, etanol. Entonces, pero ahí va a entrar un an y la terminación es ol. Entonces, dentro de lo que son los sufijos, ahí van a aparecer algunas pequeñas variaciones que nos van a indicar algo importante que puede cambiar en la raíz. Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a asociar a la raíz el sufijo directamente. Y dentro de esa asociación, aquí va a haber algo intermedio, que ya lo vamos a entender, que es la palabra an, en, que son sufijos también, en, in. Entonces va a haber en este punto entre la raíz y el sufijo una asociación con an, en, in. Entonces, ¿qué va a decir un an asociado a la raíz? Etanol, et, enlace simple, ol. Quiere decir que la cadena tiene solamente enlaces simples. Habrá un etenol, puede ser. Quiere decir que un alqueno tiene un alcohol y lo va a nombrar aquí el en, ¿no? Entonces, cuando ya aparece, en vez de un etanol, un etenol, si es que lo hubiera, o un propenol, va a decir que hay un doble enlace en la cadena. Y bueno, ¿será que aparece un imol? Hay algunos que son de poca frecuencia, el an es de mucha frecuencia, el en de menor frecuencia y el in casi poco frecuente, ¿no? Entonces, pero eso hace el cambio de nombre. Entonces, para nosotros la raíz, siempre que está al medio, es el número de carbonos, que aquí lo tenemos nombrados. Y para los que todavía no tienen buen manejo del número de carbonos, hay que ir aprendiendo. Met para 1, et 2, prop, así como está aquí, prop. But, pent, ex, ep, oc, non para 9, dec para 10, un dec, dodec, un dec es para 11, 12, 13, dodec, ¿no es cierto? Perdón, un dec, dodec, tridec, eso nos va a ir así dando la asociación del 1, ¿no? Con el 3, con el 4, dependiendo de lo que tenga, 12, 13 carbonos en la cadena. Si entramos al EICOS, que se lee, ¿no? EICOS, pero es ICOS, es 20, el ENICOS, 21, DOCOS, 22, TRICOS, 23, TRIACONT, 30. Entonces, estos ya son denominativos que son de raíz para más de 20 átomos. Y estos son para los 30. Entonces, va cambiando, ¿no? Va cambiando esto que no se asocia mucho con lo que estamos poniendo para la primera serie, que es del 1 al 10. Para el 11 cambia, para el 12 cambia, perdón, para el 11, para el 12, para el 13, llegamos al 20 y comienza con una raíz, y para el 2 asociado al 1, el 2 asociado al 2, el 2 asociado al 3, y así va cambiando. Entonces, los de dominio son estos,
y estos aparecen, de vez en cuando aparecen como cadena carbonada, que son cadenas ya de hidrocarburos más pesados, que normalmente están ya no en el dominio de los gases, ¿no es cierto?, sino están en dominio de el petróleo y sus derivados. Entonces, ahí sí tenemos cadenas carbonadas de 30 átomos de carbono, que son ya hidrocarburos pesados. Entonces, la raíz es la parte central de la estructura del nombre, llamado también nombre padre, que nos indica cuántos átomos de carbono hay en la cadena principal. Yo muchas veces manejo esto, nombre padre, pero también es más simple llamado raíz. El sufijo. Aquí está lo que yo decía. El sufijo que nosotros hemos ido diciendo, este sufijo, el sufijo este puede empezar con estas letras. An, en, in. Si el sufijo primario básico dice an, en, in, enlace sencillo, enlace doble, enlace triple en la cadena carbonada, una cadena carbono-carbono. El sufijo secundario ya es la terminación o, ol, alcoxi, al, ona, y eso con eso termina el nombre. Entonces, si es un alcano enlace sencillo se asocia an y termina en o. Si es un alqueno, en y termina en o. Eno. Si es un triple enlace, in y termina en o, ino. Entonces, así vamos asociando el sufijo completo en dos partes. Primero, el tipo de enlace y la terminación. Entonces, ahí aparecía el etanol, ¿no es cierto? An-ol. Dos carbonos, an-ol. Etanol, etanol. Y cuando se cambia, ¿no es cierto?, de sufijo secundario, se está cambiando de grupo funcional. Entonces, los hidrocarburos todos terminan en sufijo secundario O. Los alcoholes terminan en ol. El éter en alcoxi. Eso es la nomenclatura yupa. Después vamos a ver otras formas de nombrar. Los aldehídos en al, las cetonas en ona, el ácido carboxílico en oico, la amida en amida, la amina como amina o amino, ¿no? Amino, el éster o ato son los grupos funcionales que con los cuales vamos a estar familiarizados. Y los halógenos en forma general con halo, y si ya tenemos identificado al halógeno como cloro, yodo, bromo o flúor. Entonces, estos son los sufijos secundarios, pero cuando nosotros nombramos el sufijo en total es la unión del sufijo primario con el secundario. O sea, no directamente ya vamos aprendiendo que el alcano va a terminar con 4 carbonos, but, la raíz, butano. Entonces ya unimos el sufijo primario con el secundario. Entonces, si fuera un alcohol de 4 carbonos, butanol, butanol, toda la cadena es de enlace simple. Entonces vamos viendo eso. Si fuera de 4 carbonos, si fuera un aldehído, va a ser but 4 an al, butanal. Entonces va a haber diferencia entre un butanal y un butenal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el butanal va a ser enlace simple y un butenal va a ser un enlace doble. Y si hubiera un in, butinil, butinal.
así, ¿no? Entonces, fíjense que hay cosas que se van complicando un poco y hay que ver la diferencia. Por eso esta diferencia la establecemos hoy, para que cuando aparezcan dentro de lo que es la nomenclatura de poder escribir y leer una formulación, no tengamos problemas, porque normalmente este an, en, in se pierde. A los ojos se pierde, porque miramos la raíz y miramos la terminación, el al, el ona, el oico, pero no leemos lo que está entre líneas, ¿no es cierto? Entre nombre y nombre, no lo leemos, entre raíz y sufijo no lo leemos, el an, el en y el in, y ahí erramos totalmente porque no escribimos bien. Y entonces no van a aparecer ni el doble enlace ni el triple enlace en ningún lado, ¿no? Y todavía tenemos que aprender un poco más. Entonces, las estructuras que están asociadas a estos sufijos secundarios son estas, ¿no? Enlace simple, oxígeno, hidrógeno, alcohol. Enlace simple, oxígeno radical, éter. Enlace simple, doble enlace, oxígeno, hidrógeno, aldehído. De aquí, la cetona tiene dos radicales, un radical, otro radical, enlace doble, oxígeno. El ácido carboxílico, enlace simple, doble enlace, oxígeno, un enlace oxígeno-hidrógeno, un OH, que ya lo estamos viendo que como un alcohol, pero esto en conjunto es un ácido. Una amida, nitrógeno, en enlace simple a la cadena, con un hidrógeno, un carbono y un doble enlace. Complicado de mirar así, después lo vamos a ver desarrollado, va a ser mucho más fácil. Amina. Una amina va a tener un enlace simple, nitrógeno y dos hidrógenos, 2 y 1, 3, son 3 enlaces de nitrógeno. El oato va a tener la cadena unida a un oxígeno y a un radical, que es un éster. Y así va a ir el halógeno en general, menos un enlace simple con un halógeno. Hemos dicho que los halógenos van a estar simbolizados como X mayúscula en las cadenas carbonadas. Siempre que vemos un X es un halógeno, pero no está identificado. Entonces es un halo, ¿no? Entonces este halo corresponde a la forma general de decir halógeno. Y cuando ya identifico dirá cloro, bromo, yodo o flúor. Y va a ser un halógeno. Entonces, las estructuras de estas terminaciones son muy importantes de aprenderlas y mejor si las vamos aprendiendo en forma desarrollada. Entonces, aquí está descrito bien los grupos funcionales, pero los tenemos que ver de otra manera unidos a la cadena para que pueda ser mucho más fácil su identificación. Y de ahí que vienen los grupos funcionales. ¿Cómo empezamos el estudio de la química orgánica? Con los alcanos. Los alcanos son la base de la estructura carbonada. Por lo tanto, tienen su importancia. Y aquí nos dice que el estudio de los alcanos, que son los compuestos más simples de la química orgánica, son solo formados por carbono y hidrógeno. Luego se describirán a los principales tipos de compuestos orgánicos clasificados según su reactividad, como alquenos, el benceno, que es derivado de un alqueno, es un alqueno cíclico, los alquinos, luego los alcoholes, los éteres, que derivan de los alcoholes, los aldehídos y las cetonas, que son generados de un mismo grupo funcional, los ácidos carboxílicos, y después tenemos los derivados de los ácidos carboxílicos. Esto que vemos aquí es una secuencia de reactividad por oxidación. Entonces vamos a ver que vamos a armar un esquema bien importante de
cadena oxidativa, que eso nos va a marcar la cadena reactiva por oxidación, de los cuales van formándose a partir de un tipo de moléculas orgánicas, van sintetizando otro tipo de moléculas orgánicas por oxidación. Y también hay el proceso de reducción. Entonces, hay un proceso de oxidación donde van apareciendo, en este sentido, los alcanos, después los alquenos, los alquinos, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos en una línea oxidativa, y asociados a estos alquenos van a aparecer los bencenos, que son cadenas cíclicas de los alquenos. Después van a aparecer de los alcoholes, aparecen los éteres porque son derivados de los alcoholes. A partir de una reacción de un alcohol se forma un éter. Después aparecen los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos, donde termina la línea oxidativa, la primera línea oxidativa, y luego en forma reductiva, o sea, haciendo reacciones de reducción, vamos a ir hacia atrás. ¿Cómo es ir hacia atrás? Por ejemplo, de un alquino vamos a ir a un alqueno. Y esto va a ser por reducción. Y la línea oxidativa sería ir de un alqueno a un alquino. Esto es oxidativo. Entonces son dos procesos distintos. Pero vamos a ver que hay reacciones más fáciles de hacer por procesos de reducción que por oxidación. A veces las oxidaciones no pueden ser directas, no se puede obtener tan fácil un alqueno y en un alquino por línea oxidativa. Va a tener que ir por pasos hasta un alquino, pero por reducción puede ir en forma directa. Entonces son mecanismos que se aperturan dentro de lo que es la transformación orgánica que nos va a permitir trabajar. Entonces este esquema lo vamos a generar para que ustedes lo tengan como apoyo. Lo vamos a ir llenando este cuadro a medida que vayamos avanzando. Al final ustedes van a tener, al final de la materia van a tener este cuadro completo y van a entender cómo hacer síntesis con este cuadro que va a ser generado por ustedes y de acuerdo a sus necesidades, de recordar de cómo ir en una síntesis de un punto a otro y sabiendo cuál es el camino correcto del cual van a elegir, y con seguridad ese va a ir asociado a medios, a reactivos que van a tener que usar para las transformaciones. Es bien importante construir ese mundo porque de esa manera va a ser un mundo ordenado del cual yo voy a poder trabajar y sin problema. Aprender de memoria orgánica, por eso se hace un problema muy gigante, porque tiene muchos medios, muchos reactivos, impedimentos, activaciones, y eso cuesta aprender si quiero hacerlo de memoria. En términos generales, la función principal determina el nombre del compuesto. La cadena carbonada principal, que debe ser la más larga posible, que contenga la función principal, y los números localizadores de los sustituyentes y funciones secundarias. Entonces, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, ya una estructura de cómo voy a armar mi nomenclatura, lo importante es esto, saber cuál es el nombre del compuesto, determinar la cadena carbonada principal, que nos dice debe ser la más larga posible, que contenga la función principal. Entonces, si yo os digo que es un alcohol, la cadena más larga posible va a ser la que tenga la función que representa al alcohol. Como hemos visto, enlace, oxígeno, hidrógeno. Ese era mi alcohol. Esta función principal. Si es un aldehído,
voy a tener que mirar que contenga este otro. Un carbono, un hidrógeno y un oxígeno. Esto en forma general, ¿no? Y esto va a ser un aldehído. Entonces, mi cadena más larga va a ser el que contenga a este grupo funcional. Entonces, primariamente, para poder saber esto, tengo que saber cómo va a ser aproximadamente el nombre del compuesto. Quiere decir que cuántos carbonos va a tener, ya si ya tengo la cadena carbonada, me va a decir cuántos carbonos y qué terminación va a tener. Si va a ser un ol, ¿no es cierto? Un alcohol, ya vamos a ver, dependiendo cómo lo nombramos, vamos a tener la terminación, si es una nomenclatura IUPAC o es o otra tipo de nomenclatura, la convencional o la tradicional, o va a tener la terminación al, ¿no? Entonces, todo va a depender de la identificación. Y después los números localizadores de los sustituyentes y funciones secundarias. ¿Por qué necesitamos los localizadores de los sustituyentes? Porque este alcohol, por ejemplo, puede ir en un carbono primario, en un secundario, en un terciario, puede ir ligado a ese tipo de carbonos. Entonces, dependiendo mucho dónde está, yo tengo que decir, está en el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 5. Si mi cadena es de 6, ¿no es cierto? Si es de 6, ¿en qué número de carbono está? Y ahí vamos a usar otro tipo de reglas, ¿no? Siempre, nosotros normalmente tenemos la tendencia de nombrar 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha, pero en orgánica no hay esa regla, que siempre sea de izquierda a derecha. El número localizador tiene que ser el más bajo. Entonces, si de izquierda a derecha me da un 4 y la cadena tiene 6, cuando yo hago al revés, el OH me va a quedar en 2. Entonces, elijo el 4 o el 2, el número más pequeño, el 2. Entonces, no siempre funciona el de izquierda a derecha. A veces funciona la numerarla al revés, de derecha a izquierda. Eso lo vamos aprendiendo con práctica y pues esa es una parte de las reglas. Es además muy importante que una vez que se reconoce el o los grupos funcionales, quiere decir que no siempre hay un solo grupo funcional que contiene una molécula, hay que determinar para el caso que sean más de un grupo cuál es la función principal, para lo cual nos guiaremos por el siguiente orden. O sea, si yo tengo más de un grupo funcional, tengo que saber cuál es el más importante, cuál es el prioritario. A eso se refiere esto y hay un orden de preferencia. El orden 1 es ácidos carboxílicos. Fíjense, aquí está, miren, la cadena oxidativa que yo hablaba termina en los ácidos carboxílicos. Entonces, el orden de preferencia es donde terminamos ácidos carboxílicos que tienen mayor preferencia que los ácidos sulfónicos. Si hablamos de sulfónicos es porque hay azufre. Entonces, hay ácidos carboxílicos y ácidos sulfónicos. Y vamos a ver la diferencia. El de segunda prioridad es los derivados de ácidos. Y aquí aparecen los anhídridos, los ésteres, los haluros de acilo, las amidas y los nitrilos, en ese orden de prioridad. O sea, un anhídrido es de mayor prioridad que un éster, y el éster de un haluro de acilo, y el éster de las amidas y las amidas de los nitrilos. Entonces, dentro de que son los derivados de ácidos, que son de segunda prioridad, los nitrilos tienen menor prioridad que un éster o que un haluro de acilo. O sea, no siempre las combinaciones se dan, pero si se dieran, nosotros podemos reconocer cuál es la prioridad. ¿Qué quiere decir la prioridad? La terminación, o sea, cómo se va a nombrar. Después tenemos entre aldehídos y cetonas, que son los de tercera prioridad. Fíjense cómo estamos en este orden, miren. Aldehídos y cetonas. El de aldehídos es de mayor prioridad que las cetonas. Entonces, si yo quisiera escribir
con el orden de oxidación, el aldehído es más prioritario que la cetona. Entonces, los aldehídos deberían ir así, ¿no? Aquí. Ahí deberíamos ir los aldehídos. Pero normalmente cuando hablamos decimos aldehídos y cetonas. Pero si estuviéramos haciendo en letras la cadena oxidativa, debería decir cetonas y aldehídos como parte de un solo origen, ¿no? Ya lo vamos a ir mirando. Después están los alcoholes y los fenoles, y más que los alcoholes son prioritarios, los fenoles son de menor prioridad, y los tioles son de mucho menor prioridad. Los tioles son moléculas que tienen azufre y un alcohol. Los fenoles son alquenos cíclicos que tienen un grupo OH, y a eso se llaman fenoles. Ya vamos a entender por qué. Y los alcoholes son los de cadena abierta. Entonces, estos son más prioritarios que los alquenos cíclicos con alcohol. Y alquinos. Entonces, aquí nosotros tendríamos de nuevo, ¿no es cierto?, como en el aldehído y la cetona, los alquenos son más prioritarios que los alquinos. Los alquinos estarían antes, en prioridad. Pero vamos a tener excepciones cuando un alquino le gana a un alqueno en prioridad. Pero ese es un caso especial. En general, el alqueno es más prioritario que un alquino. Esta parte de orden de preferencia es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a nombrar moléculas orgánicas que tienen más de un grupo funcional. Entonces, ya tenemos ahora, ¿no es cierto? Hasta aquí tenemos la base para iniciar la nomenclatura. Entonces, ya nos resta, ya tenemos las 8:30 como tope de clase. Nos queda después la función de cadena carbonada saturadas, que son los alcanos, y las no saturadas, que son los alquenos. Entonces ya vamos a entrar a ver por grupo funcional la estructura de sus características como moléculas, pero todavía no vamos a estudiar las propiedades físicas y químicas. Esas van a ir asociadas a cada grupo en particular. Entonces, todavía eso está en función de la síntesis, entonces eso ya va como un capítulo de la química orgánica. Este capítulo es de nomenclatura, por lo tanto vamos a avanzar rápido en lo que es la nomenclatura y cómo nombrar. Tenemos una desarrollada, una semidesarrollada, y esta otra que es zigzag. Puntos donde hay pliegue es un carbono. Entonces siempre empezamos contando desde el extremo 1, donde va a doblar 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces esta representación es la misma que esta y esta. O sea, la representación es distinta, pero corresponden a la misma molécula, a un pentano. Y esto vamos a entenderlo en ese entorno de cómo nos muestra la fórmula escrita, ¿no? Si es una desarrollada, una semidesarrollada o es una forma zigzag. En la zigzag desaparecen los hidrógenos, solamente se ven los carbonos y su línea de unión, que son sus enlaces híbridos. Alguien me dirá, ¿y esta de dónde se origina? De la tetraédrica. Entonces, aquí lo que no vemos son los hidrógenos. Si este tiene 3 hidrógenos, aquí está el enlace. Yo les voy a dibujar rapidito aquí y con eso vamos a terminar. Un híbrido. Y aquí ahora tiene que tener las 3 patitas.
para que haga el espacial. 2, y el otro va por atrás. 3. Y aquí está la base del tetraedro. Entonces, este es mi primer carbono. El otro carbono va a ir a continuación. Estoy haciendo una espacial que me va a permitir, vamos a poner de otro color. Ahora, fíjense que este carbono de aquí va a tener que hacer enlace con 2 carbonos, entonces va a usar 2 híbridos. 1, traslapando, 1, y el otro va a ir aquí. 2. Entonces, el otro va a ir por atrás. Ya. 3 y 4. Ahí está mi otro. 4. Entonces, en realidad lo que vemos cuando enlazamos carbono-carbono es el enlace híbrido entre un carbono y otro carbono. Este va a enlazar con otro y así va a ir solamente viéndose los enlaces híbridos y los 3 del hidrógeno desaparecen. Y esta es otra línea, su otra línea, es otra línea. Entonces lo que vemos es la línea de los enlaces híbridos. Entonces aquí está el otro carbono, entonces este tiene que enlazar con este otro. Eso es lo que hemos estado practicando un poco. Y el otro enlace va a ir aquí. ¿Cuánto de apertura tienen? Bueno, ahí. Y el otro va a enlazar del otro lado. ¿Cuánto de apertura tienen? 109,5, ¿no? Entonces esa es la apertura. Entonces solamente vemos los carbonos nada más. Ahí va uno y ahí va el otro. Entonces, eso es lo que vemos en las líneas. Vamos viendo los enlaces híbridos carbono-carbono, que son sigma, porque están traslapados, sigma, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma y enlace sigma. Y los hidrógenos, que también son enlaces sigma, que están unidos al carbono, esos desaparecen. Y de ahí sale la línea, ¿no? Bueno, esto es para entender cuán importante había sido saber qué tipo de carbono tenemos. Carbono sp3, carbono sp3, y ahí aparece, ¿no es cierto?, mi primer carbono a mi segundo, y este se va a unir al tercero. Al tercero, de aquí borramos el enlace con el cuarto, y del cuarto vamos al quinto. Y es lo que nosotros nos va mostrando la estructura de zigzag, solamente la unión del enlace sigma, carbono, carbono, sigma, carbono, carbono, sigma. Pero eso quiere decir que los enlaces del hidrógeno están invisibles, pero que existen y están formando el tetraedro para cada uno de esos carbonos. Y el ángulo de enlace es 109,5. Y con eso vamos a terminar la clase, porque ya vamos a entrar a la nomenclatura de los alcanos, que más o menos ya lo hemos ido diciendo, que hay enlace simple, an, y termina en no, alcano, ¿no? Entonces está la UPAC, ahora va a adicionar solamente los números localizadores de la cadena, si es que esta cadena va a mostrar una ramificación. Si hay ramificaciones, esa ramificación tiene que estar indicada por un número localizador. Y ese número localizador vamos a ver dónde lo colocamos y de esa manera vamos a ir aprendiendo. ¿De qué parto? De la idea de que no sabemos nada de orgánica y estamos aprendiendo. Ya que vamos a tener moléculas que van a estar dibujadas en el espacio y donde vamos a ir viendo los ángulos, ¿no? Si esto lo podríamos ver en espacio, lo veríamos, que aquí están los enlaces, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y así estaría. 1, 2, 3, 4.
Entonces, eso vamos a irlo practicando y ya vamos a ir viendo cómo arma el nombre de la raíz del sufijo y después los prefijos cuando haya ramificación. Bueno, eso lo dejamos para la siguiente clase. Y bueno, ya vamos a ir trabajando con otro tipo de apoyo porque es difícil manejar en Word todo y hay que ir teniendo una pizarrita de apoyo para que podamos ir trabajando sobre esa pizarrita, pues la construcción de las moléculas orgánicas que nos hacen falta hacerlo de esa manera, ¿no? Porque aquí lleva mucho tiempo estar ahí trabajando de la explicación. Bueno, el texto ya lo tiene, se los voy mostrando, tiene diferentes formas de representación y vamos a ver el Inge, concepto una de consultita, perdón. Sí, Inge, los temas que estamos avanzando, ¿lo está subiendo a Moodle? ya están. Está la Bueno, unidad porque... 1 y la unidad 2 ya está subido, toda actividad está subida ya. Si usted entra al Bueno, Moodle, muchas gracias, Inge. sí, no ha debido entrar, ¿no? Por eso no lo ha visto. Pero los que ya han entrado han visto el enlace al Google Drive, que está en el Moodle, y no me han solicitado todos. Hay algunos que no han solicitado enlace, por lo tanto no están pudiendo ver los videos. Cada clase tiene un video y están los videos de clases editados por semana. O sea, esta es nuestra unidad 3 y la clase 1, entonces la clase 1 de la unidad 3, más o menos está así la forma, ¿no? La clase 1 de la unidad 3 va a ir con la clase 2 de la unidad 3, eso va a ir en una sola semana. Porque yo los recorto el video y le coloco ya lo más importante, lo que necesito que se vaya estructurando, lo voy a colocar en un solo video de las dos clases. Porque hay cosas que se repiten, entonces se va cortando y solo se deja una estructura. Bueno, Inge, Y ya está eso. Tiene ahorita hay dos videos de la unidad 1, hay un video, y de la unidad 2 hay dos videos, hay 3 videos de clase. Inge, 2 de la unidad 2, 1 de la unidad 1. ¿Sí? esta unidad 3 todavía no la he subido, pero no. No la subo porque si se ha fijado, hay algunos pequeños detalles que hay que ir arreglando. Esta es base de otro texto que he dictado antes, pero lo estoy modificando. Entonces, a veces en esas pequeñas modificaciones se van algunos pequeños errores. Y si, como ese pentano y era hexano, era al revés, ¿no? Decía hexano y era pentano. ¿Qué pasa cuando un alumno no sabe orgánica y está aprendiendo? Porque hay muchos de sus compañeros que no han hecho nunca orgánica. Y si han visto orgánica, han visto nada. Porque no han tenido la oportunidad de que les enseñe. O si les ha enseñado así tan poco que no han entendido casi nada. Entonces, si ven un nombre que está mal escrito, si se dan cuenta, va bien. Pero y si no se dan cuenta, lo aprenden mal. Y después no asocian bien las cosas y si no podemos dar ese lujo. Ingeniería química tiene que tener dominio. No se puede equivocar en el número de carbonos, por ejemplo. Porque no puede escribir una fórmula de nonano con una de octano. Es grave, porque ya no es la misma molécula y el producto no va a ser el mismo. Y la reacción está mal escrita. Entonces ya no podemos tener equivocaciones. Y bueno, yo revisarlos me va, por eso fíjense aquí dice de química orgánica de los alimentos. Tenemos la misma estructura. Industrial, alimentos y química tiene la misma estructura, o sea, tiene los mismos temas. Pero la diferencia es bastante significativa porque en ingeniería química es más profundo. Entonces aquí hay que aumentarle más cosas, o sea, hay que hacer más desarrollo y más detalle, porque así aprendemos. Porque los que hacemos la síntesis somos nosotros. Tenemos que tener capacidad para realizar síntesis, proponer síntesis. Entonces, eso no es tan simple como se ve. Y para eso tienen que tener un buen material. Ahora es verdad que hay que seguir los libros, ¿no es cierto? Hay una bibliografía y esa bibliografía la pueden seguir tranquilamente. Pero vamos a ver que no es tan fácil de seguir porque la forma en que se encara en los libros la explicación a veces no es la más simple, a veces muy compleja al inicio,
cómo va mostrando al inicio es complejo, entonces el alumno a veces no encaja en la comprensión de cómo se lo va presentando el tema y se pierde. Entonces lo que tratamos de hacer es que esa parte de aprender primero sea más liviano. Y después hay que entrar, sí, al libro, vamos a hacer ejercicios propuestos de los libros, para que ustedes vean que ya han alcanzado un nivel de comprensión tal que pueden leer cualquier libro. Y esa es la función ahorita, de enseñarles de forma tal que puedan entrar a cualquier libro, reconocer una fórmula y escribir y armar una molécula sin dificultad. Bueno, cada uno va a tener su método, ¿no? Eso se los voy a dejar a cada uno porque cada uno tiene que construir su método de aprendizaje. Yo voy a darles unas pautas y ustedes van a acabar de construir. Y eso es tarea de cada uno. Difícil que yo pueda saber qué puede más y qué puede menos, cómo puede más. Eso me lo van a ir enseñando ustedes para que yo les vaya ayudando. Porque esta es una construcción en conjunto. Ustedes y yo. No es individualizado, ¿no? O sea, difícil. Pero yo voy a ayudar a que cada uno de ustedes alcance el conocimiento que necesita. Algunos ya lo tienen que avanzar más. Los que no lo tienen van a avanzar más lento. Entonces, eso es complicado ver desde el otro lado de la pantalla ese detalle, ¿no? Porque algunos no hablan nunca y no sé qué pasa, ¿no? Bueno, gracias. Con eso nos quedamos. Ya no tengo mucho tiempo a volver. No me queda mucho tiempo. Entonces, nos vemos el día miércoles y mañana con laboratorio ya hacemos la segunda parte de la práctica. No se olviden. Ya también está todo el material subido. Revisen, por favor. Todavía no está el informe, porque el informe va con la segunda parte. Después que hagamos mañana, ya está el informe, cómo vamos a realizar, ¿ya? Un poco de paciencia con eso, porque así va desarrollándose. Gracias, chicos. Hasta mañana. Bueno, Inge, gracias a usted. Con los demás. Cualquier cosa, por favor.